Bueno, para empezar en esta disciplina es importante primero conocer su concepto. Y pues, ¿qué es el dibujo técnico? Pues no es otra cosa más que el sistema de representación gráfica que se utiliza en los distintos tipos de objetos, como lo observamos en la imagen. Pueden ustedes dibujar mediante trazos diversas figuras, como el auto de arriba, la otra puede ser un elipse que viene más como una forma de reilete, dibujos de personas, piezas mecánicas, etc. Dentro de la materia de dibujo técnico es importante conocer las herramientas básicas, las cuales se las describiré más adelante, pero las más importantes son las escuadras, el escalímetro, la regla T, el lápiz, el borrador, entre otras. Bueno, en esta disciplina, siempre antes de comenzar es importante conocer las herramientas básicas. ¿Por qué? Porque sin las herramientas no podemos hacer aquellos trabajos o prácticas que estemos desarrollando para el dibujo que estemos realizando. Es una asignatura muy noble y a la vez una disciplina muy práctica, porque echas a volar un poquito tu ingenio. Hay diversos tipos de dibujo, pero el técnico, la característica principal es que puedes dibujar como piezas mecánicas, planos, etc. Principalmente todo depende de cuál sea tu objetivo principal. Entonces, antes de empezar un poco en esta disciplina, hay que conocer las herramientas básicas, las cuales son fundamentales para el desarrollo del trabajo. El primero que utilizamos, y uno de los más importantes, es el escalímetro, que no es otra cosa más que una herramienta que sirve para medir, pero vamos a ver cómo se define. Es una regla especial cuya sección transversal tiene forma triangular, con el objetivo de contener diferentes escalas en la misma regla. Por ejemplo, aquí podemos encontrar diversas escalas, la 1-100, que es la que normalmente se utiliza para la regla de 30 centímetros, la escala 1-125, la escala 1-50, etc. Depende en este caso del trabajo que vayamos a realizar, cuál es la escala que vamos a buscar utilizar, pero siempre es importante entender que el escalímetro es, punto número 1, no para hacer líneas, sino solamente para medir tu espacio de trabajo, y la vas a manipular según vayas trabajando. Entonces sí debemos de entender que los escalímetros no son para hacer líneas, porque muchas veces hacemos un trabajo y queremos pasarle con el lápiz para hacer una línea, pues porque es recto. Pero ¿qué pasa? Que con el tiempo, luego nuestro escalímetro se hace con un poco de rayaduras y a veces termina maltratándolo. Entonces es importante que esta nada más sea para medir, porque obviamente facilita mucho el trabajo. Ahora, otra herramienta muy importante y yo creo que fundamental son las escuadras, y las definiremos de la siguiente manera. Es una plantilla con forma triangular, normalmente con el triángulo isósceles, que se utiliza en dibujo técnico para hacer trazos. Normalmente las escuadras existen estas dos, que son las que siempre se manejan. Esta es la de 60 grados y esta la de 45 grados. Normalmente se utilizan de esta manera. A veces puedes hacer un trazo y acomodas tu escuadra arriba de la otra para hacer un trazo. Obviamente el manejo de las escuadras depende principalmente del trabajo que vayas a realizar, pero también existen diferentes tipos, como por ejemplo hay algunas que tienen algunas tejitas aquí que se les llama biseles. Son muy prácticas, pero normalmente lo ideal es que sean todas lisas para que sean más fáciles de manejar, y sobre todo, les digo, depende principalmente del trabajo que vayas a realizar, pero estas son las escuadras. Muchas veces queremos, por ejemplo, utilizar el transportador para las medidas de un ángulo. Por ejemplo, hacemos un isométrico donde te pide que el ángulo
de esa figura sea de tantos grados. En este caso no es necesario a lo mejor utilizar un transportador porque ya tienes la escuadra con el ángulo, entonces depende principalmente del material. Pero obviamente las escuadras pues en dibujo técnico son herramientas importantes y fundamentales de utilizar para desarrollar un trabajo. Ahora vamos a ver otra herramienta fundamental que es la regla T, que es una similar como esta. En el mercado existen infinidad. Ya ustedes podrán utilizar la que más se le acomode, depende del trabajo que vayan a realizar. La definimos de la siguiente manera. Es un instrumento que se utiliza para dibujar con un juego de escuadras, las cuales se deslizan de un lado a otro y de arriba hacia abajo transportando las líneas o ángulos. Es importante que nuestra regla T, cuando estamos haciendo un dibujo, utilicemos las escuadras alineadas con la misma. Por ejemplo, esta tejita, que es la T, la que hace la forma de la regla, normalmente si estamos trabajando en un respirador, que es una mesa inclinadita, o en su defecto en una mesa normal, se encaja en la orilla para que ésta esté alineada. Y siempre debemos nosotros alinear nuestra hoja o nuestro trabajo a esta regla para que los trazos que tú vayas haciendo siempre sean iguales, o sea, las líneas que dibujes siempre sean semejantes. Por ejemplo, si yo voy a hacer líneas diagonales, en ese caso no voy a agarrar la regla y la voy a voltear así o así, porque siempre nuestra regla T se utiliza de manera horizontal, ya sea de este lado o de este lado. Entonces, como voy a hacer, suponiendo líneas diagonales, ¿qué voy a hacer? Alineo mi hoja de trabajo con la regla T, y una vez que la alineé, la escuadra la voy a dejar al mismo nivel. ¿Y qué voy a ir haciendo? Voy a ir bajando ambos instrumentos de arriba hacia abajo. Por ejemplo, aquí podría ser una línea, luego otra, o en su defecto, si voy a hacer del lado contrario, volteo la regla de la misma manera y la voy deslizando. Siempre es importante aclarar que las escuadras y la regla T se usan juntas, no separadas, porque para realizar el trabajo es importante que todas tus líneas sean hacia el mismo ángulo y sean siempre iguales. Entonces es importante que tomes en cuenta las dos herramientas para que puedas trabajar. Y esas son las herramientas más importantes que podrán utilizar en dibujo técnico. Bueno, para practicar el uso de nuestras herramientas, vamos a hacer un dibujo. En este caso va a ser a mano alzada. A mano alzada quiere decir que lo vamos a hacer conforme escribimos normalmente, pero sí vamos a hacer uso de los instrumentos. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una hoja blanca. ¿Sí? Este es un ejemplo. En esta hoja, a esta hoja le vamos a sacar un marco de 1 centímetro con la escala 100. Bueno, como esta es mi hoja, ¿qué voy a hacer? Con el escalímetro, con la escala 100, voy a medir en cada marco de la hoja ese centímetro. En este caso sería punto, pero bueno, vamos a quedarlo de la siguiente manera. En la escala 100 voy a marcar de aquí para acá punto 5, de aquí para acá punto 5, de aquí para acá punto 5 y de aquí para acá punto 5, empleando la escala. ¿Qué voy a hacer? Voy a agarrar mi escalímetro y voy a tomar hasta donde llegue el punto en cada hoja. ¿Qué voy a hacer? Una vez que yo ya tengo mis puntos, voy a trazar las líneas de manera recta. Por ejemplo, ustedes aquí abajo, para hacer estas líneas, tienen que tener la regla T. Me quedaría esta, luego esta, y así para cada una. Y me quedaría el marco. Una vez que yo ya hice mi marco, le voy a medir igual con el escalímetro, con la misma escala, de aquí a acá 2 centímetros, ¿sí? Y voy a trazar otra línea. Acuérdense que siempre tengo que tener, cada que trazo una línea, mi regla.
Aquí yo no lo pongo porque se me dificulta por la posición en la que está el pizarrón, pero es importante mencionarlo. Y más porque como es la primera práctica donde van a utilizar sus herramientas, pues es importante que lo hagan. Una vez que yo ya hice este espacio, ¿para qué es este espacio? Para que al trabajo que vayan a realizar le pongan sus datos completos, que en este caso sugerido puede ser su nombre completo. ¿Ok? Una vez que ya hicieron, ¿qué quiere decir? Que el espacio que tienen aquí es donde ustedes van a trabajar. En este video, abajo, les voy a dejar el link al cual se pueden dirigir para hacer esta práctica, porque toman de sugerencia diversos puntos de cómo hacer el dibujo amenazado, pero van a hacer lo siguiente. Van a dibujar una serie de cuadros donde en cada cuadro van a dibujar diversos ejemplos, que en este caso van a ser 2. Calculen ustedes primero, siempre cuando tengo, vamos a poner un ejemplo aquí de la hoja blanca, con su marco y su cuadro de referencia, siempre hay que sacarle el centro a esa hoja. Cuando yo hago el centro, es el punto específico que marca el espacio entre este y este y este. ¿Cómo puedo sacar ese punto? Vamos a suponer aquí, miden de aquí para acá y marcan una línea, miden de aquí para acá y marcan otra línea. Como por ejemplo, aquí me marcaría que la línea sería aquí y con otra marco de aquí para acá y me sale una crucecita. ¿Qué va a pasar con esa crucecita? Que me va a especificar el punto central del espacio de trabajo. ¿Para qué me va a servir? Para yo dividir, porque estamos de acuerdo que estamos trabajando con 12 cuadritos y yo quiero que esos 12 cuadritos me queden centrados. Entonces hay que medir de cuánto me debe de quedar cada cuadro para que me queden en el espacio donde corresponde. ¿Ok? Sí tienen que tomar en cuenta que son 12 cuadros en ese espacio. Entonces, miran de aquí para acá cuánto mide, de aquí para acá cuánto mide, de aquí para acá cuánto mide, de aquí para acá cuánto mide. Yo les puedo dar las medidas, pero aquí lo importante es que si están practicando, vayan pensando cómo mover sus herramientas y las medidas específicas que le pueden dar a cada cuadro. Una vez que yo ya hice mis recuadros, me voy a meter a la liga del video que viene más abajo, donde van a ir haciendo el dibujo a mano alzada o la práctica, que en este caso primero son líneas verticales. Todos los dibujos que van dentro de cada recuadro van a mano alzada. Después de que yo ya hice toda esta parte, ya no voy a utilizar ninguna de las herramientas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como ya voy a empezar a hacer mi dibujo a mano alzada, empiezo con la práctica. Es importante que cuando hacemos un dibujo a mano alzada, vayamos soltando a nuestra mano. El lápiz que normalmente se utiliza en dibujo, yo les sugiero los lapiceros porque son más prácticos, no tienes que estar sacando punta y aparte la punta del lapicero es muy fina, entonces es fundamental que la utilicen. Bueno, la primera por ejemplo es líneas verticales, después líneas horizontales, luego líneas diagonales. Recuerden que todos estos trazos dentro del recuadro son a mano, así sin medida, o sea, sin medir. Después tenemos otras diagonales pero invertidas. Luego las mismas diagonales pero invertidas de otra forma. Luego esta que es circular. En esta que es circular el chiste es que no se despegue el lápiz para que les quede exactamente. Después tenemos otra que es como en triángulos hasta que llegue el final. Después la que sigue son ondas. Después, como ya practiqué las verticales y las horizontales, voy a unir ambas. Después, las mismas diagonales invertidas de un lado y de otro. Por último, voy a dibujar como una especie de llavecita. Y esta figura la voy a repetir muchas veces hacia el final.
Y por último, tenemos otra vez una cuadrícula, pero en cada cuadrícula le ponemos los puntitos. Y esta sería una práctica. ¿Para qué me sirve el dibujo a mano alzada y este tipo de dibujos? Para que yo vaya practicando cómo sostener el lápiz y los tipos de líneas que puedo ir haciendo. Normalmente a veces hacemos una línea y la hacemos así. El chiste es que te sueltes y hagas tu línea derecha, depende del tipo de línea, y la hagas suavemente. Más específica, esta práctica la pueden encontrar en el link que les voy a dejar abajo para que la analicen. Y este es un ejemplo de cómo pueden empezar el dibujo técnico. Ya conocemos las herramientas básicas y esta sería una práctica muy básica y muy importante la cual ustedes pueden aplicar cuando empiecen a estudiar. Así que nos vemos en el siguiente video.